Amén. Muy bien, hermanos. Tome su Biblia, por favor, o ponga su mano sobre ella y digamos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pongámonos en modo vida, se llama. Y como dije ya antes, hay un canto de Santiago Benavides que se llama así, pongámonos en modo vida. O el ABC para lograrlo es lo que voy a compartir aquí. Y ahora voy a compartir la letra B, basados en Corintios, primero los Corintios 15, 20 al 50. Esta es la parte B. La contingencia actual del mundo nos ha sido, no, perdón, nos ha puesto en modo virus, en modo temor, en modo encierro, en modo muerte o en modo temor a la muerte. Sin embargo, los cristianos podemos ponernos en modo vida. Y de hecho somos los únicos que podemos ponernos en modo vida. No hay herramientas, no hay competencia, no hay instrumentación espiritual de ningún tipo, ni espiritual ni de ningún tipo, en otras personas para poderse poner en modo vida. No hay manera de que la gente sin Dios, la gente sin una comunión especial con el Señor Jesucristo, se ponga en modo vida. Pero ustedes y yo podemos decir que no hay razón para vivir de otra manera. En el sermón anterior aprendimos lo siguiente: aceptemos hacer parte de un proceso de vida. La letra A nos habla de eso. A. Aceptemos ser parte de un proceso de vida. He aquí la clave B, o la enseñanza, el principio B. Busquemos el propósito de la vida según Dios. Busquemos el propósito de la vida según Dios. Dice el texto de 1 Corintios 15, 29 al 32. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque, ¿por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Primero a los Corintios 15, 29 al 32. ¿Qué dice Pablo aquí? La primera parte dice que una de las razones por las que él puede argumentar que Jesús resucitó es porque algunas personas se bautizan por los muertos. Dice, porque si Cristo no resucitó, ¿para qué se bautizan por los muertos? Y ahora usted y yo nos quedamos con la duda y con el asunto, ¿qué es eso de bautizarse por los muertos? Todo lo demás no me importa, eso me importa. ¿Qué es eso? Algunos opinan que se refiere a bautizarse por el ejemplo de alguien que ya había fallecido. Es decir, imagínense, de repente llega ahí con el apóstol o llega con el pastor de la iglesia de Éfeso o con la iglesia de Corinto, a decir, pastor, quiero bautizarme, por favor, bautíceme. Y le dice, ay, no te hemos visto aquí en la iglesia, ¿de dónde sale tu fe? Mi padre venía aquí con ustedes, soy hijo de fulano de tal, un miembro de la iglesia. Ah, sí, era tu papá, sí, mi papá, y él creyó en Cristo y falleció y yo quiero bautizarme por causa de él. Pero tienes que creer, ya he creído y, y sé que él está vivo y por eso quiero honrarlo. Tal vez se refería a eso, a que te bautizas dándole honor a alguien. Si ese alguien ya se murió, ni para qué te bautizas, pues sí, pues si ni te va a ver ni nada, pero si está vivo, no es que te esté viendo ahora, pero un día lo verás y tal vez se refiere a eso. Otros piensan que se refiere a bautizarse en representación de alguien que había creído, pero que murió alguien antes de bautizarse. Esa idea a mí no me gusta, pero para nada. O sea, como que fulano de tal se quería bautizar y se murió antes de bautizarse, entonces me bautizó por él. No, esa idea no me gusta en lo absoluto, pero algunos dicen que es una posibilidad. Yo no creo que sea así. Y otros piensan que se refiere al sencillo acto de bautizarse, que de alguna manera significa sustituir en las filas de la iglesia a los que ya han partido. Es probable que en algunas iglesias había una especie de práctica que se decía, ¿no? Cuando se iba a bautizar a unas personas, se mencionaba. El año pasado falleció el hermano Filemón, no sé qué, pero ahora este joven, Esculapio, no sé qué, Urquidi se va a bautizar y las filas del Señor siguen llenas de soledad. Tal vez. Algunos piensan que tal vez era una práctica así.
que cuando él se bautizaba se hacía mención de los que faltaban, pero ahora los que se integraban. No estamos seguros de qué se refiere el apóstol a ciencia cierta, pero independientemente del sentido que tuvo para los creyentes de aquella época, una cosa es clara. Todo lo que hacemos en la experiencia cristiana tiene sentido por causa de la vida que Cristo nos ofrece. Todo lo que hacemos en la experiencia cristiana tiene sentido por causa de la vida que Cristo nos ofrece. Les pongo un ejemplo para que sea muy claro. Don Álvaro Gutiérrez Peña, mi padre, nunca, nunca fue a un culto donde yo prediqué, excepción de uno. Él nunca fue a un concierto de música cristiana donde yo era el cantante. Nunca fue. Nunca fue a un culto donde yo bauticé a alguien o celebré la Santa Cena o prediqué mi mejor sermón. No, mi padre nunca fue. Solo una vez fue, en el funeral de mi madre. Había sido mi mamá y yo prediqué en el culto, el templo de la primera iglesia de Chihuahua, y ahí mi padre levantó su mano cuando yo hice invitación para aceptar a Cristo. Fue el único culto al que asistió, no que esto hacía ningún otro. Nunca leyó uno de mis libros. Nunca. Nunca leyó uno de mis libros. Creo que nunca escuchó un CD de música mía completo. Mi madre alguna vez puso ahí, eran cassettes, y mi hermana también, pero él seguramente nunca escuchó uno completo, creo. Pero a mí me mueve mucho hacer lo que hago por él. ¿En qué sentido? Sí, quiero honrarlo. Porque como sé que se entregó a Cristo, un día lo voy a ver en el cielo y allá sí platicaremos de mis sermones y de mis libros y de mis cantos. Entonces podemos decir que yo predico por alguien que ya falleció. Tal vez a eso se refiere esta frase de que se bautizan por los muertos. O sea, hacen cosas para glorificar a Dios en honor a los que todavía están vivos. Porque si no hay resurrección, entonces ni para qué hacemos eso. Ese es el argumento de Pablo. Ahora bien, insisto, se trata de que todo lo que hacemos en la experiencia cristiana tiene sentido por causa de la vida que Cristo nos ofrece, porque hay resurrección, tiene sentido. Y aún los que ya no están entre nosotros están vivos porque caminan con el Señor. Y caminando con el Señor es no morir jamás. Este plan de la vida diseñado por Dios nos da propósito, dirección y justificación de todo sufrimiento y dolor. Es decir, cualquier cosa que nos acontece tiene sentido porque hay resurrección. Tiene sentido porque Cristo está vivo. Recuérdense que estamos todavía en los ecos de la resurrección, porque la resurrección no se acaba porque se acabó la Semana Santa. Este es el problema del hombre sin Dios. Carece de propósito, sentido para vivir. Esta es la razón por la que la maldad está creciendo. Si no hay más que la experiencia material, si aquí se acaba todo, ¿qué tiene sentido ser mejor? ¿Qué sentido tendría aspirar a una vida superior? ¿Para qué buscar otra cosa además de comer y beber? Es lo que dice Pablo. Si no hay tal cosa como resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. De ahí viene esa frase. El materialismo y la superficialidad de los seres humanos sin Cristo radica justamente en la falta de propósito. El propósito solo puede darlo la vida que surge de la muerte y resurrección del Señor. ¿Cuál es nuestro propósito de vida, hermano? En la Biblia, la persona, digamos, que más sabemos formalmente, se nos informa formalmente que sufrió una barbaridad, es Job, ¿no es cierto? Perdió todo su ganado, todo, vacas, ovejas, todo, toda su riqueza, incluso todos sus siervos, nomás quedaba vivo el que venía a avisarle, pero en la próxima vez también se murió y quedó vivo otro, y así, murieron todos sus hijos, solo queda su esposa, y luego le da una sarna, una enfermedad en la piel espantosa. ¿Qué lo sostenía? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y luego dice que le ha de ver, y lo dice incluso en esta mi piel. Dios le reveló a ese hombre sufriente que había resurrección, que esto de la vida no era todo. Eso da propósito al ser humano, esto da propósito. El materialismo y la superficialidad de los seres humanos sin Cristo radica justamente en la falta de propósito. Si todo es aquí en la tierra, entonces no hay propósito. ¿Para qué ser mejor si aquí se acaba todo? Muerto el perro, se acabó la rabia, dicen por ahí. Ahora bien, el propósito depende de cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, ¿cuál sería el propósito de la vida? Pues procrear, perpetuar la especie. Desde el punto de vista de las religiones orientales, pues, reencarnar en alguien mejor, ¿no? Reencarnar en algo mejor, más bello. Desde el punto de vista de los viejos de hoy, trabajar y crear un patrimonio y dejar una herencia que ayude a los hijos. Los viejos, como yo, y los de mi edad y alrededores,
Ese sería un propósito nuestro. Trabajar como burros, trabajar esforzadamente y crear un patrimonio para dejarle a nuestros hijos algo. Desde el punto de vista de los millennials, viajar, conocer gente, disfrutar al máximo. Desde el punto de vista del deportista, romper un récord. Y podemos hablar de muchos otros puntos de vista, vivir muchos años, disfrutar mucho mientras podemos, tener muchos likes, ser famoso, vernos muy bien, tener mucho dinero, tener mucho sexo, ser muy admirados. Esos pueden ser propósitos de diferentes personas. En este tiempo, el propósito de la mayoría es escapar del coronavirus, ¿no? En este momento ese es nuestro propósito principal de algunos, escapar del coronavirus, por eso estamos encerrados. Las preguntas siguen siendo importantes, sigamos preguntándonos, ¿qué es lo que nos da sentido para vivir? ¿Para qué hablamos? ¿Para qué callamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué dejamos de hacer lo que dejamos de hacer? Pablo hace una declaración que revela su propio propósito de vida. Hagámoslo de nuevo. Pablo dice, y porque nosotros, perdón, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué andamos en peligros? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos y mañana moriremos. Déjenme hacer una paráfrasis muy libre a este texto. Creo que Pablo dijo algo así como esto. Si se preguntan por qué enfrentamos peligros de muerte cada rato, les respondo con seguridad que es por la obra eterna que realizamos en ustedes, por el amor de Dios, y estoy dispuesto a morir haciéndolo. Si no hubiera resurrección, es decir, una eternidad después de esta vida, ¿por qué habría de enfrentar a necios amigos que se parecen a bestias sin inteligencia? ¿Sería provechoso mejor dedicarme a comer y a beber, al fin que de algo me voy a morir? Es decir, que su propósito era algo más allá de esta vida. Su propósito era lo que estaba sembrando en la vida de esas personas. Es decir, su propósito tenía que ver con algo eterno. Esta idea paulina nos confronta con la verdad de este mensaje. Ponernos en modo vida es buscar un propósito de vida según Dios. Es buscar el propósito de vida según Dios. Ahora bien, no cometamos el error de pensar demasiado místicamente en el proceso de vida espiritual o proceso de vida según Dios, porque este también tiene que ver con la vida terrenal y actual. Vivir un proceso de vida, vivir en modo vida, encontrar un propósito según Dios, no tiene que ver solamente con lo que hay después de la muerte, tiene que ver con lo que hay ahora mismo, tiene que ver con lo que hay después de este instante, ahora mismo. Para comprenderlo mejor, entendamos un texto de un hermoso salmo. El Salmo 37:4 dice así. Si usted puede leer esto ahora mismo conmigo, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El texto habla de disfrutar, pero también nos dice que no podemos disfrutar sin Dios, y que si estamos con Dios, su voluntad se cumple en nuestra vida. Reflexionemos en ello. En medio de la contingencia, perdón, en medio de esta pandemia, en medio de esta contingencia, podemos disponernos a ser infelices, a sufrir la confusión, el peligro, los rumores. Pero también podemos disponernos a vivir a plenitud la vida con todo y sus luchas. Podemos disponernos a sufrir la vida, pero también podemos disponernos a vivirla de una mejor manera. En el Salmo 37:4, el Señor dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No le parece interesante notar que la condición para recibir las peticiones de nuestro corazón es deleitarnos en el Señor? La cosa es muy sencilla. Si yo no me deleito en el Señor, ¿quién sabe qué estaré pidiendo? Si yo me deleito en otras cosas que no son el Señor, estaré pidiendo un montón de cosas que no son la voluntad de Dios. Pero cuando me deleito en Dios, seguramente todo lo que pido tiene que ver con la voluntad de Dios. Y es garantía que Dios me lo concede, porque al deleitarme en Dios no pido otra cosa que no sea la voluntad de Dios.
Ahora bien, veamos algunas de las diferentes traducciones de este texto. Les voy a leer una sarta de muchas traducciones de este mismo texto. Por ejemplo, la Biblia al día dice, deleítate en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. La latinoamericana dice, pon tu alegría en el Señor, Él te hará lo que ansió tu corazón. Dios habla hoy, ama al Señor con ternura, Él cubrirá tus deseos más profundos. Biblia Jerusalén, ten tus delicias en Yahweh y te dará lo que pida tu corazón. Nueva Biblia de los Hispanos, pon tus delicias en el Señor y Él te hará las peticiones de tu corazón. Nueva versión internacional, deleítate en el Señor, Él te concederá los deseos de tu corazón. Palabra de Dios para todos, disfruta sirviendo al Señor y Él te hará lo que necesites. Reina Valera 2000, pon asimismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Reina Valera actualizada, deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Un ejemplo para entender mejor esto. Disfruto mucho. Disfruto mucho las vacaciones con mi esposa y con mis dos hijos, aunque últimamente ya no podemos viajar así todos juntos porque pues ellos han hecho su vida ya y ahora es diferente, ¿no? Pero cuando estaban pequeños y adolescentes y todavía jóvenes, disfrutaba yo y sigo disfrutando cuando lo hagamos mucho estar junto con ellos. Cuando viajamos juntos, mientras yo manejo, puedo compartir con ellos algunas enseñanzas o bendiciones. De hecho, es una estrategia de ellos para mantenerme despierto cuando vamos manejando, hacerme preguntas teológicas complejas, lo más complejo posible, porque así me hacen pensar y me despierto, ¿no? Y así no chocamos. Recientemente, me refiero recientemente, hace algunos, si Eli tiene 30 años, hace unos 20, recientemente, hace unos 20 años, o no sé, 15 o 18, algo así, sentí en mi corazón decirles a mis hijos cuánto los amo y los admiro. Así que me esforcé en dedicarles mis mejores halagos y declaraciones de amor. Aún no terminaba mi alabanza a los hijos, mi, ¿cómo se dice? Mi bombardeo de alabanza y de cosas lindas de cariño para mis hijos. Aún no terminaba de decirles cuánto los amo, los admiro, halagos y declaraciones de amor y todo eso, cuando uno de mis hijos me interrumpió para decirme, pero, eso dijo, yo estaba, todavía tenía vuelo, todavía me quedaban algunos arsenales más de alabanzas, cuando me interrumpe y me dice, pero, o sea, como diciendo, ya, papá, ya, sí, ya estuvo, ya entendimos que nos quieres mucho, pero no supe si reírme o pedir perdón. El caso es que mi hijo pensaba que después de mis alabanzas les habría de decir algunas críticas o exhortaciones, pero su manera de manifestarlo fue por demás interesante. Él pensaba que después de una serie de palabras agradables correspondía algún pero. Eso le pasa a mucha gente que cree que toda bendición tiene un pero. Podemos ser felices, pero podemos tener un matrimonio sólido, pero podemos ser buenos cristianos, pero ¿de verdad es así? ¿La vida tiene peros para todo? Bueno, eso es lo que nos han enseñado algunos maestros. Tal vez esta es la razón por la que algunos no son felices, ni cuando son felices, porque al ser felices piensan que tendrán que enfrentar un alto costo por ser felices y de esa manera no pueden ser felices pensando que no pueden ser felices sin un pero, a pesar de que sí son felices. ¿Me expliqué? Cómo es que personas que son felices no son felices? Es una paradoja, pero es cierto, hay personas que son felices y no son felices, porque creen que al ser felices tendrán que pagar un alto costo por ser felices, porque todo el que es feliz tiene que pagar un pero y entonces siendo felices ya no son felices. Qué relajo de palabras traigo, pero estoy seguro que sí me está entendiendo usted. El Salmo completo nos enseña muchas cosas, pero en este breve pasaje, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En este pasaje nos confirma lo que Pablo dice en su disertación sobre la resurrección y el ministerio. Déjeme se lo digo en pocas palabras. En vista de que tenemos una clara conciencia de la eternidad, podemos disfrutar de la vida hoy, sabiendo que nos encaminamos hacia una vida superior, mejor y más dichosa. Y que, por cierto, nadie nos lo puede evitar, porque Dios lo prometió. Repito, esta lógica serie de ideas. En vista de que tenemos una clara conciencia de la eternidad, podemos disfrutar el hoy. O sea, en vista de que tenemos una clara conciencia de lo eterno, podemos disfrutar lo temporal, sabiendo que nos encaminamos hacia una vida superior, mejor y más dichosa, que por cierto, nadie nos puede evitar llegar, porque Dios lo prometió.
Así que busquemos y vivamos el propósito de la vida según Dios. Y el propósito de la vida según Dios, en términos del salmeario judío, son deleitarnos en Jehová para recibir de Él lo que pedimos y hacer de nuestra vida lo que Él quiere. O bien, en términos paulinos, Pablo dice en el texto que leímos hoy, enfrentamos peligros, enfrentamos a fieras y aún sufrimientos porque visualizamos un futuro glorioso que nos espera. Los que me siguen en los devocionales saben de esta ilustración o esta historia de la vida real. Aún no me puedo aprender el nombre de esta joven, una joven de esas que nada en aguas abiertas, frías, y cruzó el Canal de la Mancha y también cruzó entre Inglaterra y acá el continente, ciertos lugares, pero en una ocasión, en una de esas, no, perdonen que no les diga con exactitud el dato, que para el caso no tiene necesidad de que sepamos eso, pero tenía que cruzar una de esas grandes distancias de varios kilómetros de aguas frías para llegar y cumplir un récord. La primera mujer que lo lograría. Iba agotada. Cuando van en ese tipo de competencias o en ese tipo de hazañas, los que van ahí con ella en una barcaza van leyéndole cosas, poniéndole letreros para que los lea ella, es solo dolor, sigue adelante, cosas. Pero también si se acercan a ella y la tocan, se descalifica. Le pueden aventar comida, le pueden, en botes, por supuesto, que flotan, en botellas de agua para que beba, esas bebidas energetizantes y demás, pero no pueden tocarla. Pero la veía tan agotada, me parece que fue su mamá o su entrenador, no recuerdo bien, pero alguien que la vio tan agotada y le dijo, hija, no tienes que seguir, si estás demasiado cansada, sigue siendo mi campeona amada, no te preocupes. Y la joven dijo, sí, está bien, ya no puedo más. Y se subió al barco, la cubrieron, por supuesto, té caliente y demás para quitarle el frío, y el barco siguió y a unos cuantos metros la neblina, porque había neblina, no lo dije, pero había neblina que impedía la visibilidad, pero la neblina se quitó un poco y se dieron cuenta que la playa estaba a 2 kilómetros. Ella dice, no es posible, si hubiera sabido que estaba ahí tan cerca, sigo nadando. Lo intentó otra vez y la otra vez también había neblina, pero esta vez sí llegó hasta el final. Y cuando la entrevistaron le dijeron, ¿por qué no pudo la otra vez? Y dijo, porque no podía ver la orilla y no me di cuenta cuán cerca estaba. Esta vez había más neblina, le dijeron, tampoco veía la orilla, yo sí la veía en mi mente. La vez que fracasé, vi la orilla y dije, nunca me voy a olvidar de esta visión. Y la próxima vez que lo intente, me quedaré mirando esto y lo lograré. De eso nos habla este pasaje. Busquemos el propósito de la vida según Dios, que es deleitarnos en Él, que es caminar con Él y que es un día llegar hasta su presencia, de tal manera que esto trascendente nos ayuda a vivir esto actual, esto intrascendente del cada segundo de la vida, esto eterno, esa visión eterna de dónde llegaremos, nos ayuda a vivir esto cotidiano de todos los días. Por eso, hermanos míos, para ponernos modo vida, busquemos el propósito de la vida según Dios. Y por supuesto, el propósito de la vida según Dios, usted y yo, cristianos, lo conocemos. Se puede decir de muchas maneras. Deleitarnos en el Señor, ser sus discípulos, ir a Él trabajados y cargados para que nos haga descansar, ser sus hijos pródigos que regresan a casa y se hace fiesta por causa de nosotros, ser sus mayordomos que multiplicamos los talentos que nos da. Todas las historias de la Biblia hablan de eso, de esta verdad, de este propósito de la vida según Dios, caminar con Él. Vivamos el propósito, busquemos y encontremos y vivamos el propósito según Dios y pongámonos en modo vida. Que esta pandemia no consiga ponernos en modo muerte, ni en modo espanto, ni en modo terror, ni en modo pleito familiar, ni en modo andar buscando culpables. Que esta condición que vivimos sea un instrumento de Dios para purificarnos, para perfeccionarnos y que podamos vivir en modo vida todos los días de la vida, buscando y viviendo el propósito de Dios, el propósito de la vida según Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes a todos nosotros, Señor, a que en medio de esta situación que se vive en el mundo, nosotros nos mantengamos viviendo tus propósitos, Santo, viviendo para ti, Señor, para deleitarnos en tu presencia en nuestra vida
y para anticipar las bendiciones grandiosas que nos has de dar. Y que eso, esa esperanza y esa visión de la eternidad nos permita vivir cada día de nuestra vida con un propósito y con esperanza, sabiendo que lo lograremos porque nada ni nadie te impedirá a ti que nos bendigas, tal como lo has dicho. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.